De momento, espérate que voy a poner nuestra web porque no tengo... Lo he metido aquí antes, espera. Uy, perdón. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Cristina Moreno y vengo de la Fundación Cibio. Muchas gracias a los compañeros por las exposiciones. En mi caso no voy a hablar de una experiencia local. Nosotros somos una organización de sociedad civil, surgimos hace 2 años y nuestra misión es pues, promover y mejorar, aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, ¿no? Como hemos visto esta mañana, es un concepto muy amplio y una tarea bastante titánica. Nosotros trabajamos un ámbito muy específico, que es la creación de herramientas, ¿no? Utilizando las oportunidades que nos da en este caso la tecnología digital, y luego también utilizamos otras herramientas como el periodismo de datos para acercar la gestión pública a los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que pretendemos nosotros a través de nuestros proyectos, que luego veremos algunos ejemplos y tratan temática bastante variada. Nosotros trabajamos con información pública directamente. Como hemos visto esta mañana, que Mila nos ha explicado, ahora Eduard también nos estaba contando, pues trabajar con información pública en España es un reto. Normalmente la información pública es poco accesible, está dispersa, no está sistematizada, ¿no? Cuando se publica. Y si se publica también es compleja para el ciudadano normal, tiene un lenguaje complicado, lenguaje legal, y está descontextualizada. Entonces, nosotros lo que intentamos es dar un valor añadido a través del trabajo que hacemos a esa información pública, de tal manera que la podemos, sí, una información pública que normalmente, digamos, está alejada del ciudadano común. También era lo que comentaba ahora Eduardo, ¿no? Que los ciudadanos no conocen cómo funciona la administración, las decisiones que se toman, cómo se toman. Entonces, bueno, creamos herramientas para intentar disminuir esa barrera de participación que hay y que, como nos contaba también Ismael esta mañana, pues supone costes, ¿no? en tiempo, en conocimiento. Entonces, lo que pretendemos con nuestros proyectos es facilitar el monitoreo y la auditoría social, acercando lo público al ciudadano, ¿no? Pero también a organizaciones y movimientos sociales que pueden hacer uso de nuestra información, y también a periodistas y medios de comunicación, pues, de todo tipo, ¿no? Generando una información, pues, que creemos que es clave para participar en la vida pública de una manera plena y también contribuir a algunos conceptos que han surgido esta mañana, como el empoderamiento y la implicación de los ciudadanos en lo público. Entonces, bueno, os voy a poner algunos ejemplos de lo que intentamos hacer nosotros a través de nuestro trabajo. Tenemos varios proyectos. A ver, perdón. Tenemos distintos tipos de proyectos. Bueno, no se ve muy bien. Lo voy a poner así. Vale. No. Ahí. Ya está. Bueno, lo voy a dejar así, a lo mejor no, pero es que si no, no me sale en pantalla completa, no me sale todo. Ya está, no pasa nada. Gracias. Entonces, por ejemplo, el BOE Nuestro de cada día es uno de los proyectos que hacemos. Por ejemplo, tecnológicamente no tiene mayor ciencia porque es un blog, pero bueno, sí que supone bastante en cuestión de tiempo. Esto lo hace mi compañera Babel Belmonte, que se levanta todos los días y utiliza, y se lee el BOE todos los días y saca información que consideramos que es de interés público, ¿no? Ya también Ismael comentaba esta mañana lo valioso que es el BOE como fuente de información pública. Lo que pasa, pues que bueno, no todo el mundo tiene el tiempo ni el
conocimiento ni las ganas de ponerse a leer el BOE concienzudamente. Entonces, en el BOE sale información muy interesante, por ejemplo, nombramientos, subvenciones, ¿no? Entonces, es una manera de monitorear las decisiones públicas y la gestión pública. Es muy interesante también, por ejemplo, ver lo que se dice en un Consejo de Ministros el viernes y luego ver lo que aparece en el BOE el lunes, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de los mecanismos que utilizamos nosotros para poner a disposición de los ciudadanos y de medios, periodistas, pues información pública que creemos que es de carácter de interés general. A partir del BOE, por ejemplo, empezamos a trabajar el tema de los indultos. Lo que estábamos hablando antes de la información pública... Espera, te voy a ponerlo más alto. La información pública, lo que estábamos hablando de que es difícil de... A ver. Perdón, es que no lo había visto en esta versión de PDF. Voy a dejarlo ahí. No. Lo dejo ahí. Empezamos a pensar cómo funcionaba el tema de los indultos, ¿no? Queríamos, yo qué sé, empezamos a averiguar, el Ministerio de Justicia, había un poco ya de polémica en torno al uso político que se hace de los indultos, entonces empezamos a investigar cuántos indultos habían dado, cuántos se solicitan, cuántos habían dado, cuáles son los delitos más indultados, cuántos indultos había dado por gobierno, etcétera. Entonces nos dimos cuenta, preguntando, que esa información no estaba sistematizada, consolidada en ningún lugar. Pero bueno, los indultos se publican en el BOE. Entonces, lo que hicimos fue scrapear bajarnos 20 años de BOE, scrapearlo y hacer una base de datos de todos los indultos. La base está aquí en la página web, está toda accesible, os la podéis descargar. Entonces, esto nos permite analizar pues eso, cuáles son los delitos más indultados en proporción, que sale que son prevaricación, malversación de fondos y delitos contra el medio ambiente. Y, por ejemplo, también sirve, pues yo qué sé, para monitorear. En este caso, Gallardón, por ejemplo, salió hace unos meses diciendo que este gobierno nunca había dado indultos a corruptos, ¿no? Dijo así. Entonces nosotros fuimos al indultómetro rápidamente y vimos que nos salían, creo eran 8 indultos. Corrupción no existe como delito, pero sí malversación de fondos, prevaricación, ¿no? Entonces, en esta legislatura nos salían 8 indultos, que además es que está todo documentado y es otro recurso que ponemos a disposición de los medios, la ciudadanía, para que ellos mismos pues, comprueben hechos, investiguen y lo que quieran. Otro proyecto es ¿Dónde van mis impuestos? En ¿Dónde van mis impuestos? Podéis ver toda una visualización de los presupuestos generales del Estado. Igual, los presupuestos generales del Estado es información bastante compleja que si uno no tiene conocimiento especializado, pues es difícil entenderlo, ¿no? También a veces nos confunden con titulares y uno no sabe interpretar también el contexto, los números. Entonces, en ¿Dónde van mis impuestos? Lo que pretendemos es tener acceso más comprensible a los presupuestos generales del Estado. Aquí, en la aplicación, ahora mismo solo se muestran los presupuestos porque la ejecución, que sería lo interesante para poder monitorear el gasto, la ejecución no se publica al mismo detalle, ¿no? Esto es una cosa pendiente que tenemos, a veces también pasa con otras administraciones. Entonces, a partir del año que viene nos gustaría empezar a trabajar este tema e intentar hacer un poco de presión para que la ejecución presupuestaria al menos se publique al mismo nivel y poder controlar un poquito mejor. Tu derecho a saber... Esto se ve fatal, perdonad por la presentación, porque es que lo he hecho en otro programa y al pasarlo aquí se pierden cosas. Tu derecho a saber es una plataforma, este es un software que ya es una reutilización de software, no lo hemos hecho nosotros, y es una plataforma para que los ciudadanos hagan solicitudes de información pública a las administraciones, de forma que a través de esta plataforma puedes acceder a un montón de instituciones, ¿no? Y mandar directamente las peticiones de acceso a la información en vez de tener que ir una por una. Entonces, Tu derecho a saber empezó en 2012.
cada año hacemos un informe anual. Antes Agustí ha nombrado algunos de los resultados que hemos tenido. Desde 2012 hemos recibido como 1.200 solicitudes de acceso a la información. Estamos contentos en cuanto a la participación, sobre todo teniendo en cuenta los resultados, ¿no? A ver si esta, si la hago grande, a lo mejor la podéis ver mejor. Vale. Estos son los resultados de 2012 y 2013, ¿no? Nos sale que el silencio administrativo, el 57,3% de todas las solicitudes de información que se canalizaron a través de la web, en general, el 57,3% obtuvieron silencio administrativo negativo, claro, como respuesta, ¿no? Y el 13% de las respuestas fueron satisfactorias solo. Cuando vamos al nivel de comunidades autónomas, el porcentaje se reduce, el silencio administrativo es el 32% y, sin embargo, cuando vamos a las entidades locales, aumenta hasta el 81%, ¿no? Entonces, aquí vemos a través de las preguntas que se han tramitado a través de tu derecho a saber, bueno, pues que las administraciones locales, que son las más cercanas al ciudadano y las que deberían estar ahí, son las que más tienen el silencio administrativo como respuesta, ¿no? Es bastante indicativo. Aquí os pongo, nada, esto es un ejemplillo. Un chico de Menorca, él quería hacer su propia versión de dónde van mis impuestos. Todos nuestros proyectos y los contenidos que hacemos es todo contenido reutilizable y también código abierto, ¿no? Así que cualquier ciudadano o cualquier iniciativa puede coger cualquiera de los proyectos que tenemos, reutilizar el código y hacer su propio proyecto. Este era un chico de Menorca que él quería hacer un ¿dónde van mis impuestos? Para Menorca. Entonces se dedicó a intentar recopilar los presupuestos de, creo que son 16 municipios menorquines o algo así, o sea que son poquitos, para poder hacer su propio ¿dónde van mis impuestos? Entonces, escribí un post en Tu Derecho a Saber, que es así, bastante gracioso. Entonces lo quería poner porque también ejemplifica un poco lo que hemos estado hablando esta mañana de la opacidad, ¿no? O cómo la administración pública todavía necesita un cambio de paradigma porque ahora mismo en la gran mayoría de los casos todavía está cerrada, ¿no? Está de puertas hacia adentro. Entonces, bueno, ahí podéis ver algunas de las excusas que hay de todo tipo y también muestra pues, que en España en general también hay poca participación ciudadana de que los ciudadanos se acerquen a las instituciones a pedir información, ¿no? Porque este tipo de respuestas pues, demuestran eso. Ahora ya voy acabando. Eso, hay todavía muchísima información a la que como ciudadanos no tenemos acceso. Nosotros estamos expectantes por el nuevo marco regulatorio que nos va a dar la nueva ley de transparencia, aunque bueno, como sociedad civil estuvimos abogando por unas mejoras que al final no se tuvieron en cuenta, principalmente que tuviera rango de ley orgánica y que el derecho a la información se considerara un derecho fundamental. Luego también que el Consejo de la Transparencia fuera un órgano independiente y con potestad sancionadora. Eso todavía no lo sabemos porque todavía tampoco no ha salido ni el reglamento de la ley ni el estatuto que va a regular el Consejo. Entonces estamos también esperando un poco a esos dos documentos para ver si tenemos más detalle. Y luego también, y es que la ley excluye notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones, informes internos de las administraciones, ¿no? Esto, por ejemplo, informes sobre Eurovegas del Ayuntamiento de Madrid. Este tipo de información también se va a quedar fuera del ámbito de la ley de transparencia y nosotros también creemos que sería muy importante tener acceso a esa información y lo que llaman la huella legislativa, ¿no? Cómo se ha llegado a tomar una decisión y poder tener acceso a todos esos documentos, opiniones, quién ha participado y poder acceder a esa información. Eso lo estamos trabajando a través de otro proyecto que se llama ¿Quién manda? Es como una visualización de redes de poder, es como un mapa del poder en España y es para poner sobre la mesa precisamente la falta de regulación que hay de las actividades de los grupos de interés, por ejemplo, ¿no? Que también se quedó fuera de la ley de transparencia. Y eso, otro ámbito en el que también nos gustaría trabajar es el tema de la contratación pública. Acabamos de sacar también un crowdfunding porque queremos empezar a trabajarlo el año que viene. Otro ejemplo de también cómo la información pública no está sistematizada, no se presenta bien, ¿no? O sea, a nosotros nos gustaría saber
saber, por ejemplo, en determinada comunidad autónoma, en determinado año, en determinado sector, qué empresas se llevaron determinados contratos, ¿no? Y poder acceder a toda esa información desde una sola web, que también es posible. Y bueno, eso es otro ámbito en el que nos gustaría empezar a trabajar el año que viene. Y bueno, lo dejo aquí, que no tenemos mucho tiempo y así tenemos preguntas para el debate, así que muchas gracias. Gracias, Cristina.